¿Cuántos cosméticos utilizamos cada día? La ciencia nos dice que una mujer utiliza entre 12 y 15. Si multiplicas de una forma fácil, cada día te estás exponiendo entre 200 y 300 sustancias diferentes que forman parte de esta gran familia de los disruptores endocrinos. Esto es importante conocerlo. ¿Qué hábitos dirías que deberíamos a lo mejor erradicar? Una empresa, ¿no?, por la que paso, gran parte de esos trabajadores pasan por el bar primero y los ves entrar con su vasito de cartón y su café. Ese hábito que parece que es inofensivo, pero es una exposición habitual a esos disruptores que hay en ese film plástico de nuevo, ¿no?, que hay dentro del vaso. Nos engañan fácilmente. Por eso te digo que es tan importante tener este conocimiento. ¿Las sartenes de teflón siguen siendo tan peligrosas como dicen? Fíjate que en la Comunidad Europea les llaman los forever chemicals, es decir, químicos para siempre. En contacto con la comida hay que evitarlo al máximo. Entonces esas sartenes que ya tenemos en casa, si están rayadas, es mejor desecharlas. Los estudios lo muestran, que nuestras casas pueden estar de 2 a 5 veces más contaminadas con respecto al aire de la calle. ¿Quién entra a esta contaminación en mi casa? Pues depende de nosotros, esos ambientadores dando esos sprays al ambiente. Y ahí la ventilación juega un papel importantísimo. Hay que renovar el aire. Y a lo mejor tienes algún tipo de asma o de alergia. Es importante esas micotoxinas que pueden haber en el ambiente. Son gestos que parecen inofensivos, pero que hay que tener en cuenta. ¿Nos podrías dar algunos trucos para eliminar esa carga tóxica de nuestro cuerpo? Yo tengo uno que para mí es clarísimo, que es ir. Esto cuesta 0. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio, a mí me parece súper interesante, me va a volar la cabeza otra vez, porque tenemos con nosotros a Elizabeth Silvestre. Ella es doctora en biología y experta en biohabitabilidad, que ahora nos explicará más en profundidad qué es. Y encantadísima de tenerte aquí, que vienes desde Barcelona. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer compartir contigo. A mí, si te parece a ti bien, yo voy a ir muy directa ya al temazo. Venga. ¿Te parece? A por ello. A por ello. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, Elizabeth, cuando bebemos de una botella de agua de plástico que ha estado al sol o en el coche durante varias horas, por ejemplo? Pues que ahí el efecto del calor ayuda a que los componentes que forman parte de esa botella migren al agua. Y entonces cuando la bebemos, pues también lo bebemos con ese aliño, ¿no?, de compuestos que han venido del plástico. Esto por una parte. Y también todo lo que son los materiales plásticos en contacto con bebidas y comida también desprenden partículas como son los micro y los nanoplásticos, que ayudan a que esos compuestos que forman parte del plástico, pues cuando llegan al cuerpo, hacen como de transportadores, o sea, como de vehículos, ayudan a que lleguen a nuestro organismo y puedan afectarnos más todavía. Entonces es un cóctel que mejor evitarlo. Esto es un poco como cuando calientas la comida en un tupper de plástico, ¿no? Y lo metes en microondas. Totalmente. Todo lo que son los materiales plásticos en contacto con la bebida y con la comida tienen estas peculiaridades, que cuando los calientas ayudas a que esos compuestos pasen al alimento y luego cuando lo ingerimos pues también llegan a nuestro cuerpo. Se desprenden. Exacto. Vale, y entonces eso es algo súper tóxico para nuestro cuerpo, ¿verdad? Es una exposición a dosis bajas, pero que día a día las personas que de una forma rutinaria o habitual utilizan botellas de plásticos para las bebidas o usan como alimentos, ¿no?, que luego calientan en plástico, pues esto es una exposición continuada, claro. ¿Y qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, botellas de plástico de agua para beber habitualmente, pero que no tienen por qué estar calientes? Simplemente es consumo de agua en una botella de plástico, o no sé, o que simplemente mantengo la comida en un tupper de plástico, en la nevera, lo que viene siendo agua o comida contacto con el plástico sin calentarse. Calor. Si no hay calor, el traspaso no es tan grande. Pero empezaríamos con una premisa, es que si queremos una cocina saludable, vamos a eliminar el plástico en contacto con la bebida y en contacto con los alimentos. O sea, hay que buscar esos otros materiales que sabemos que son más seguros, que no pasan los compuestos a la comida. Entonces el plástico en contacto con bebida y comida tendría que estar, pues no lo tendríamos que usar, vamos a decirlo así. También tengo que decirte que es bastante complicado porque te vas a grandes superficies, vas a comprarte ya un brócoli y está ultra mega envuelto en plástico, en film, ¿no? Sí. Esto quizás es menos, esto es como un tema de sostenibilidad ya, ¿no?, y de sentido común,
que no es necesario, que hacemos muchísima basura plástica, pero luego es más preocupante cuando son esos productos que ya vienen listos para consumir, que solo hay que calentarlos. Entonces, cuando se calientan directamente en esos envases, pues ahí es donde realmente estamos haciendo que se promueva esa migración. Tanto en el material es muy importante. Ahora que estamos tan ocupados, ¿no?, en cómo comer de forma más sana, cuál es la alimentación que nos ayuda a estar mejor nutridos, no tiene mucho sentido pues dejar de lado cómo procesamos esos alimentos y en qué envases los procesamos. Es súper importante. Y ahora sí me gustaría que hablásemos también del aceite, porque, por ejemplo, ¿qué tipos de aceite se vuelven más tóxicos cuando se calientan y cuáles son los más seguros para cocinar? De nuevo, es el efecto temperatura. Cuando estamos cocinando con aceite, lo que hacemos es someterlo a temperaturas más altas y no todos los aceites tienen la misma estabilidad ante la temperatura. Entonces, esa estabilidad oxidativa hace que hayan aceites que, como aguantan más al calor, sean como más, vamos a llamarles más sanos, y otros que no tanto, porque enseguida pierden la estabilidad y se oxidan. Entonces ahí, por ejemplo, todos los que son los aceites que son vegetales, los que vienen de semillas, tienen menos estabilidad, son los poliinsaturados. En cambio, los aceites más monoinsaturados, como puede ser el aceite de oliva, pues aguanta más y ayuda a que no se oxide tanto. Tenemos que tener en cuenta que cuando procesamos un alimento, cuando en este caso usamos el aceite, la temperatura hace que puedan aparecer sustancias, porque se dan ahí toda una serie de reacciones químicas que puede hacer que hagan sustancias que aparezcan que antes no estaban en ese alimento. Por eso es tan importante el factor temperatura en el aceite y en todos los alimentos. Cocinar a temperatura más baja ayuda a preservar los nutrientes de los alimentos. Y en el caso de los aceites, si tenemos que freír o asar, mejor que sea un aceite monoinsaturado, y ahí el aceite de oliva pues sería el que más nos ayuda a conservarlo. Los aceites de vegetales, como puede ser el de lino o el de semillas de calabaza, estos nos pueden ser útiles, pero para aliñar, nunca para someterlos a temperatura por ese tema de que hay una oxidación importante. Y lo que tú decías es importante también cómo los conservamos. Por ejemplo, el aceite de oliva, especialmente el que viene de aceitunas que son más verdes, es muy rico en clorofila, que son antioxidantes. Y esto es muy positivo, pero siempre y cuando se mantenga alejado de la luz. Cuando se exponen a la luz ambiental, entonces ahí se pueden convertir en prooxidativos. Entonces, cuando abrimos una botella de aceite, es mejor tenerla en un recipiente que sea pues más de color, ¿no?, el de cristal, que sea de color y que no lo tengamos expuesto a la temperatura ambiente, que lo podamos tener pues dentro de un armario para que no esté tan expuesto a la luz. Como tú también decías, mejor no tenerlo cerca de los fogones porque estará expuesto al calor. Claro, yo lo tengo fuera de los fogones, pero es verdad que lo tengo al aire libre en una cestita. Pues mejor si lo tenemos en un lugar que esté más resguardado de la luz. Está en una cestita, está tapadito, o sea, sí. no tiene tapa, pero está como resguardadito, pero no. Pero lo voy a poner. Si os habéis fijado, hay aceites que vienen en botellas que son de color oscuro. Ajá. Entonces ese cristal más oscuro también ayuda a que no tenga tanta incidencia la luz. Pero bueno, en casa podemos tenerlos ahí en nuestro armario del aceite y de los condimentos. Claro, por eso realmente las patatas fritas son tan perjudiciales, tan tóxicas, ¿no? En ese sentido, bueno, porque están hechas con aceite de girasol y encima imagino que la temperatura, ¿no? Ahí tenemos por un lado el aceite, que es verdad que muchísimo mejor con aceite de oliva que con aceite de girasol, ya lo hemos dicho, ¿no?, por el tema de la estabilidad oxidativa, pero después esto que te decía, que cuando cocinamos aparecen sustancias que antes no estaban. Este es un buen ejemplo, por ejemplo, de las patatas, por mucho que las freamos con aceite de oliva, que puede ser extra virgen, el mejor del mundo, pero al someterlo al calor, por la composición que tienen, rica en almidones, los azúcares y los aminoácidos, ahí se crea una reacción que se conoce como reacción de Maillard, pero bueno, al final llega a tener unas sustancias nuevas, entre ellas las acrilamidas, que están reconocidas como cancerígenas. Entonces ese crunch, ese dorado que tanto nos gusta, pero que puede ser de las patatas fritas, puede ser de las galletas, de las tostadas, de cualquier cosa que pongamos a temperatura alta y ese color doradito que nos apetece, ¿no?, pues significa que hay más posibilidad de que esas sustancias estén ahí presentes. Por lo tanto, menos de 120 grados es una manera de cocinar o de freír o de hornear para evitar que se produzcan, no subir más la temperatura y luego buscar otras opciones de cocción para ir alternando.
Madre mía, a mí esto sí que me duele en el alma porque creo que soy adicta a las patatas fritas. Es verdad que intento consumirlas. Las podemos hacer al horno, por ejemplo, no, sin mucho aceite. Sí, bueno. Sin dorar mucho. Claro, pero yo digo de la bolsa. Ah, las bolsas, las claro. Son... Eso es el ocasional. El ocasional. Pero yo he llegado a consumir muchas patatas fritas, espero que no pase nada. Vale, dormir con el wifi encendido, el móvil cerca, ¿puede llegar a afectarnos a las hormonas y, por ejemplo, también incluso a nuestro sueño? Totalmente. O sea, hay un equipo que constantemente te está enviando alertas, te está haciendo sonidos y ruiditos, evidentemente esto es un disruptor del descanso, clarísimo. Estás todo el rato pendiente de ese aparatito. Esto por un lado. Pero después también lo tenemos enchufado. Y lo tenemos enchufado igual pues para que se cargue mientras, ¿no? Y ahí pues estamos expuestos a un tipo de radiaciones que son las de baja frecuencia, a campos eléctricos y campos magnéticos de baja frecuencia, pero también si tenemos el wifi y todos esos sistemas inalámbricos pues encendidos, pues ahí tenemos también esa radiación inalámbrica. Entonces, lo interesante es entender que la fase del sueño, en ese momento que vamos al dormitorio, no vamos a descansar, sino que vamos a reparar. O sea, ese es el momento de la jornada, de las 24 horas, donde el cuerpo, de todas esas exposiciones que estamos expuestos en el día a día, ese es el momento para resetear, eliminar toxinas, hacer limpieza a nivel del cerebro, integrar memorias. Es decir, se producen muchísimos procesos que ayudan a mantener después, de nuevo, esa energía para el día, con esas exposiciones ambientales a las que después vamos a estar expuestos. Entonces, una forma como un buen sueño, un sueño reparador, es una forma de compensar también esos exposomas que tenemos a lo largo del día. Entonces, no es necesario estar conectados 24 horas sobre 24. Ahí también es un tema de higiene energética. No es el equipo en sí, sino cómo uso yo el equipo. Es necesario que tengamos todo esto día y noche. Entonces el cerebro necesita ese reset, especialmente durante las horas del sueño, para no estar expuestos a todos estos factores. Son factores físicos, cada vez se van estudiando más y es fácil tenerlos que duerman. Por la noche, igual que dormimos nosotros, hay que poner a dormir al móvil, al wifi, hay que desconectarlo. Literalmente. Claro, yo era de las que dormía con el móvil al lado, cargándose además, o sea, todo a tope, a 1000. Y ahora sí que estamos desde hace un tiempo hasta ahora, Jandro y yo, llevando los móviles en modo avión fuera de la habitación. Estamos volviendo al origen, ¿no? Utilizando despertador. Y la verdad es que yo sí lo he notado en el sueño, por ejemplo. Y también te quería hacer una pregunta, que esto lo hemos hablado en el coche. Imagínate que soy una persona que trabajo muchísimo con el móvil, con el ordenador, ¿no? Que toda esa radiación la estoy absorbiendo durante todo el día. Vale, empiezo a hacer esto que acabamos de hablar, ¿no? Dejo el móvil fuera en modo avión. ¿Cómo podemos eliminar esa radiación? Por ejemplo, hay trucos, como te he comentado antes, con el tema de los pies descalzos y tal. Me gustaría que lo comentases aquí en el podcast porque yo tenía entendido que es verdad que los pies descalzos elimina estrés oxidativo, elimina toda esa radiación, etcétera, etcétera, por la captación de electrones, ¿no? De la Tierra. Pero pensaba que era en tierras como parques o playas o cosas así. Pero me has dicho que no, que incluso en casa también es positivo, pero que hay algún pero por ahí. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor. A ver, más que intentar eliminar, yo empezaría por intentar llevar un estilo de vida que no estemos tan enganchados a la tecnología 24 sobre 24. Esto para mí es muy importante. O sea, realmente la tecnología es muy práctica, nos da un uso tremendo, pero hay que saber utilizarla como todo. Entonces ahí está el primer punto. No es la voy a utilizar al máximo porque después ya me descalzo. El tema de las radiaciones, de que el cuerpo va como acumulando. Yo te hablaba de los campos electrostáticos y la electricidad ambiental, de cómo nos sentimos cuando acabamos un día que estamos como más nerviosos, como más fatigados, que nos falta energía y llegamos a casa y nos damos una ducha y parece que estamos como nuevos. O pues nos pasamos por el parque y nos descalzamos o por la playa. Entonces esto nos está explicando que cuando nuestro cuerpo hace toma de tierra y estamos realmente ayudando a eliminar ese exceso de cargas, pero son más como cargas ambientales, ayuda a que nuestros sistemas biológicos estén más equilibrados. Entonces es verdad que no siempre podemos ir a andar por la playa o por el bosque cada día,
Pero en casa es muy importante qué materiales forman parte del entorno en el que nos rodea, qué pinturas, los muebles y especialmente el suelo. Entonces, los pavimentos, cuando estamos en una casa que el pavimento es más conductor, como puede ser el terrazo, como puede ser el mármol, pues estos pavimentos ayudan a hacer un efecto descalzo. Y hago así porque cuando tú vas descalzo, ese pavimento te ayuda, ¿no?, a eliminar este exceso de cargas ambientales que vamos acumulando. Entonces, descalzarse es muy importante. Pero claro, si tú tienes un suelo que es sintético, que puede ser un PVC o puede ser una imitación de un parquet de madera, pero que es plástico, con un acabado plástico, este efecto andar descalzo no lo vas a conseguir porque tienes un material que te está aislando. Entonces, todo lo que son los materiales que son más conductores ayudan y que evidentemente vayamos descalzos, que no significa que no podamos llevar unos calcetines que sean de algodón o que sea de alguna fibra natural, porque si de nuevo esos calcetines son de poliéster o de materiales sintéticos, tenemos ahí otra barrera que no ayuda a que se haga esta interacción. Entonces, es muy importante volver a conectar con esos factores ambientales que tenemos en la naturaleza, que son gratuitos y que nos regeneran y nos nutren, y nos olvidamos que hay que nutrirnos de esos factores. Entonces, en casa, una de las formas es, cada vez que tengamos que cambiar algo, ¿no?, una pintura, un mueble, un suelo, una alfombra, ir buscando esos materiales que sabemos que van a apostar para crear un ambiente que sea más biocompatible y que nos ayude también a resetear y a equilibrar nuestros sistemas. Porque es que estamos viviendo, trabajando, estudiando, los nenes en las guarderías, en entornos plásticos. O sea, hemos plastificado nuestros entornos. Entonces, ahí realmente esto no tiene nada de biocompatible. Me ha gustado mucho que hayas especificado, porque había hablado sobre las pantallas, o sea, sobre el wifi, sobre el móvil, televisión, perdón, ordenador, lo que sea, pero es verdad que es cargas ambientales, ¿no? Sí. Que está realmente en todas las zonas donde nos movemos, ¿no? Exacto. ¿Las sartenes de teflón siguen siendo tan peligrosas como dicen? Bueno, el teflón es un material que forma parte de un grupo muy complejo de sustancias, que son los PFAS. Son polímeros fluorados, y ahí la investigación, a medida que se va teniendo más datos, vemos pues que realmente son sustancias que son o sea, fíjate que en la Comunidad Europea, que ahora están con el foco con esas sustancias, les llaman los forever chemicals, es decir, químicos para siempre. Hemos conseguido unos enlaces con los fluoros y los carbonos de estas moléculas que son casi indestructibles. Entonces, es verdad que son antiadherentes en el caso de las sartenes, pero también se utilizan en tejidos, en tapicerías, porque ayudan a ser antimanchas, a que no se pegue la grasa, a que sean impermeables. Entonces, tiene muchas prestaciones, pero en contacto con la comida hay que evitarlo al máximo. O sea, si queremos, insisto, que decía antes, si queremos nutrirnos bien y nos ocupamos de buscar alimentos que realmente nos nutran, ¿dónde los cocinamos? Entonces, esas sartenes que ya tenemos en casa, si están rayadas, si tienen algo un poco ya que se levanta, es mejor desecharlas. Y optar siempre en la cocina por materiales que a día de hoy sabemos que son realmente saludables. Bueno, yo es que he llegado a ver ollas de teflón. O sea, ya es que me volaba el cerebro. Yo no me lo puedo creer. Yo realmente utilizo, como te he comentado antes, yo utilizo las ollas de cerámica de Cuoco, que me encantan, y me siento como muy tranquila al hecho de saber que estoy cocinando, o sea, mis guisos y todas las lentejas. Me siento segura, ¿no?, a la hora de cocinar. Entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de tú también sentirte segura, ¿no? Y, por ejemplo, a mí, vamos, me ha cambiado la vida utilizar ollas como las de Cuoco, por ejemplo. Totalmente. En la cocina no tendrían que entrar estos materiales que están ahí como en entredicho todavía, y que es verdad que en el caso del teflón han eliminado algunos de los PFOAs que tenían, pero es una familia que igual hay 12.000 familiares por ahí, o sea que si me eliminan uno me quedan los otros. Entonces, buscar un menaje que sea 100% libre de PFAS, esto casi es imposible. Entonces, es mejor apostar por materiales que a día de hoy conocemos que son más seguros, sí, y que no nos van a llevar ese aliño, ¿no? Yo siempre digo, es como un aliño casi que nos ponen ahí en la comida, ¿no? Porque pasa del recipiente a lo que nos vamos a comer. A mí ya te digo que desde hace un tiempo hasta ahora me estoy fijando en todas estas pequeñas cosas en mi hogar y mi forma de vivir, ¿no? Esos hábitos que realmente la gente piensa que es muy difícil, pero en el fondo no es tan difícil. O sea, es decir,
una vez ya empiezas a darte cuenta de todo lo perjudicial que estás atrayendo a tu vida y que realmente o sea, es tan fácil como cambiarlo, Sí. o sea, simplemente cambiar eso, porque luego, por ejemplo, unas ollas así o unas sartenes así realmente te duran toda la vida. Toda la vida. Toda la Así vida. es. Entonces, joder, es que es un ahorro también, ¿no? Sí. De dinero. Eso sí, hay que aprender a cocinar, hay que reaprender a cocinar, porque estamos acostumbrados a esas sartenes que no se pega nada, y entonces ahora es como, bueno, ¿qué hacemos con una sartén, por ejemplo, de acero inoxidable? ¿No? Pues que hay que reaprender. Hay truquitos. Le Hay echas agüita y cuando se hacen exacto. bolitas, Exacto. ya puedes echar el aceite. Este es un truquito. Que sí. El otro Sí, día es sí. que una amiga me lo decía y me dice, es que se me pega toda la comida. Digo, Pues sí. hay trucos. Esto tampoco es mío, ¿eh? Esto me lo han dicho también a mí. O sea que vamos a ayudarnos entre todos a dar truquis. En el tema de la fruta y la verdura, que ahora mismo nos estamos ya dando cuenta gracias a mucha información que estamos recibiendo ya, gracias a personas que trabajan esto, ¿no? Están llenas de tóxicos, de pesticidas. Entonces, yo quería hacerte una pregunta. Si tú compras la fruta y la verdura de grandes superficies que tú ya sabes que no son ecológicas, ¿vale? Que tienen esa cantidad de pesticidas y de tóxicos, ¿realmente con el simple hecho de lavarlas con agua es suficiente para eliminar estos pesticidas y tóxicos? Fíjate que España es el mayor productor de alimentos ecológicos. En cambio, los exportamos. Esto nos hace para que pensemos un poco. Pero bueno, vamos al tema. Evidentemente quedan restos, trazas de los pesticidas que se han utilizado en los tratamientos. Entonces, los que quedan en la parte más superficial de la piel, ahí los vamos a eliminar con enjuague con agua, pero sobre todo es importante dejarlos, por ejemplo, con bicarbonato. Hay estudios interesantes, que hay uno en Brasil que analizaron si era más efectivo dejarlos en enjuague con vinagre y con bicarbonato. Entonces el bicarbonato era como más efectivo eliminando esos residuos que quedan en la piel. Y luego hay un estudio más reciente, que para mí es muy interesante, porque muchas personas siguen utilizando lejía para limpiar los alimentos. Entonces, lo que hacían era ver la efectividad entre el bicarbonato de sodio y la lejía. Entonces, ahí vieron que el bicarbonato de sodio era como más efectivo. Este estudio estaba hecho con las manzanas, el anterior que os he contado era con tomates, es decir, ni cogen todos los vegetales ni analizan todos los residuos de pesticidas, sino que cogían 2 en cada estudio. Pero es para decir que entre unos 12 y 15 minutos, dice el estudio, en remojo con un 10% de bicarbonato, es suficiente para eliminar todos esos que van a quedar en la parte externa. Pero los que son sistémicos, los que están dentro del alimento, esos no los van a eliminar. Por lo tanto, un 100% no, pero sí que ayuda a limpiar y a eliminar al menos los que se puedan, ¿no? Esto es interesante, lo digo para las personas que quieran, que no compren ecológico y que estén interesadas en minimizar la ingesta de pesticidas, de estas trazas, ¿no?, que quedan. En Estados Unidos hay una organización sin ánimo de lucro que es la EWG, es el Environmental Working Group, que lo que hace es analizar cada año los alimentos y publica lo que ya se conoce como la docena sucia y los 15 más limpios. Entonces te hace un ranking de esos 12 alimentos que de forma más, por su sistémica, ¿no?, se acumulan más. Entonces ahí están, por ejemplo, las fresas, están las manzanas, están las cerezas, o sea, alimentos que además no puedes, bueno, la manzana la podemos pelar, pero una fresa no. Y luego están los 15 más limpios, que significa que pueden estar el aguacate, por ejemplo, que un boniato, que bueno, pues esas listas, si las consultáis, nos dan un poco de idea de, pues si me gustan mucho las fresas en temporada de fresas, pues voy a apostar porque sean más ecológicas, y más si estoy embarazada o si tengo niños pequeños, pero en cambio habrá otros pues que me quedo más tranquilo si los compro que no son tan ecológicos. Entonces nos ayuda como consumidores a conocer el comportamiento, ¿no?, de las frutas y de las verduras, los que se quedan más sistémicos y los que no. Entonces esto también es una manera de no consumir, los que no puedan consumir 100% frutas y verduras ecológicas, de optar por esta información. Ahí es donde yo quería llegar, porque yo, por ejemplo, desde hace un tiempo hasta ahora, solamente lo que son manzanas, uvas, arándanos y fresas, compro ecológica. Uh-huh. El resto, plátanos o alguna otra fruta, o yo qué sé, kiwis, ¿no? Uh-huh. Lo compro en grandes superficies, en el mercado, pero intento, más que nada, porque sí, ahora hablaremos, son más elevados de precio. Uh-huh. Entonces, bueno, por lo menos, si no quieres gastarte tanto dinero, intentarlo, como has dicho, ¿no? Pues hacer un orden de
prioridades. Efectivamente, sí, de estas frutas. Exacto. Sé que son muchísimo más tóxicas, sí, por ya simple hecho. Bueno, que retienen más esos restos. Y luego otra cosa interesante es variar. No comer siempre lo mismo, hacer como una variación ayuda a que si ese alimento es más rico, pues lo vas compensando con otros que a lo mejor no son tantos. Entonces, tener una dieta variada en frutas y verduras, apostar lo máximo que podamos, cada uno dentro de su bolsillo, ¿no? También por la agricultura ecológica, pues es una fuente importante de apostar, claro, por la salud. Yo siempre digo lo mismo, digo, si no puedes realmente, porque tus recursos no te lo permiten, bueno, nosotros intentamos no gastarnos exageradamente en comida, pero utilizar un poquito esa lógica de decir, vale, pues si estas frutas tienen más tóxicos, claro, voy a intentar priorizar lo que es lo ecológico en este campo, y las otras pues sí que ya me engancha. Vale, tema de los pescados azules, que a mí esto me interesa muchísimo. Los pescados azules industriales, ¿es verdad que contienen demasiados metales pesados o tóxicos? Porque, por ejemplo, esto es muy importante para el omega 3. Sí. Bueno, la contaminación es ambiental y está en los ríos, océanos, mares, es decir, nadie se libra. Lo que pasa que los pescados más grandes, como tienen más tiempo de vida, más años de vida, acumulan más. Entonces, por eso ahí se encuentran, especialmente de metales pesados, pues las dosis son un poco más altas. Se recomienda optar por pescados más pequeños justamente porque la dosis no es tan alta. No vamos a encontrar tampoco un alimento cero, ¿no? O sea, cero me refiero que no tenga esos residuos, porque todos formamos parte de este medio ambiente que está como está, vaya un poco contaminado, ¿no? Pero sí, es verdad, hay que buscar esos pequeñitos siempre que se pueda. Y en pescadería, porque luego las latas de conserva... Bueno, ahí sumas lo que te da el pescado, el alimento, más lo que te puede dar la lata, ¿no? Entonces, las latas de conserva, especialmente todos los revestimientos interiores, pues han ido utilizando sustancias que algunas de ellas forman parte del grupo que se denominan disruptores endocrinos, que son sustancias que tienen la capacidad de hackear nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas. Y claro, pues otra vez lo mismo, ¿cómo podemos evitar? De hecho, se está regulando, por ejemplo, a finales del 2024 la Unión Europea ya decidió que se regula el bisfenol A en contacto con los alimentos y en las latas de conserva, pues a partir de ya tendrían que venir, ¿no? Pues sin este tipo. Pero hay otros. Entonces, como el bisfenol A tiene también más familia y como hay otros, pues es como si es uso esporádico las latas, lo de siempre, o sea, no hemos de entrar en barrena, ¿no? Pero si realmente somos muy consumidores de conservas, siempre que podamos elegir conservas que vengan en cristal. ¿Y estas cosas por qué no se dicen antes? O sea, quiero decir, yo llevo toda mi vida consumiendo latas de atún, pero además a tope, porque me encanta el atún. Yo lo que hago ahora, y me encanta que lo comentes, es compro boquerones, compro melva, compro caballa en la pescadería, ¿vale? Y luego, como modo de alguna vez de vez en cuando, el atún en bote de cristal. También está el bonito en bote de cristal. Lo que pasa es que ahí es como hemos hablado fuera de micro. En el fondo tú miras el bonito en un bote de cristal y en lata y anda que no varía el precio. Entonces, es verdad que bueno, lo que hago yo es consumirlo, además que ya sé todo esto, ¿no? De antes, o sea, de que me he informado y quiero decir, y claro, ya digo, pues voy a hacerlo de forma esporádica y si me tengo que gastar este dinero en un bote de cristal lo hago, claro, porque ya no, el dinero que me gastaba antes con tantas latas, pues me lo gasto en una y lo consumo de forma esporádica, ¿no? Claro. Aquí también es apostar por lo fresco, lo que tú dices, me paso por la pescadería y tengo eso fresco. E incluso lo puedo congelar, lo puedo cocinar, con un batch cooking lo tengo preparado. O sea, también hay una parte que es de vuelta a la cocina, de volver a prepararnos los alimentos, de volver a tener ese tiempo, ¿no? Bueno, a tenerlo tenemos, pero podemos decidir ver la serie favorita de cada uno, ¿no? Esa horita en el sofá, o pues igual la podemos también tener ahí mientras vamos cocinando. O sea, lo digo porque a veces lo del tiempo es como muy relativo, ¿no? ¿A qué lo dedicas? Entonces, el cocinar, el volver a la cocina, para mí es la gran revolución para una salud plena. Volver a prepararnos las cosas. Nos va muy bien tener esas conservas por si un día pues, nos apetece no cocinar, o bueno, pero no como un consumo habitual. Ahí volver al fresco. Es lo congelo y por la noche, o sea, lo saco por el día y por la noche me hago una cenita así ligera, que además está genial. Sé que estoy aportando nutrientes omega 3 a mi cuerpo y el de Leo y el de Jandro.
Y oye, al final es todo positivo. Sí. Y no consumimos tantos envases, porque también hay una parte también de como de basura. O sea, que cada persona que piense cuando llega de hacer la compra, ¿qué pasa ahí? Se genera de golpe como una bolsa de basura de los envases, los embalajes, después la lata va a tardar un poco más en llegar ahí, ¿no? Pero es decir, estamos haciendo un consumo que también genera como mucha basura, que no deja de volver a ser contaminación ambiental, que no deja de volver a nosotros a través de la alimentación especialmente, ¿no? Tanto de la tierra como del agua. Entonces, pensar un poco en este ciclo de vida también es interesante, ¿no? Para volvernos como consumidores más conscientes. Y ahora vamos a ir un poco a los vicios, ¿no? Los vicios. ¿Qué dejan más residuos en el cuerpo? ¿El alcohol, el tabaco o el estrés constante? Bueno, yo te diría que vamos a empezar por la visibilidad. Es mucho más visible, se conoce más, está muy estudiado los efectos del alcohol y del tabaco a nivel de la salud, y de hecho se han hecho muchas medidas, ¿no? Para protegernos, como el no poder fumar en centros hospitalarios. Yo he trabajado 20 años en el hospital y siempre cuento que ahí se fumaba dentro del hospital. Entonces ahora lo vemos así como distancia y dices, bueno, ¿qué estábamos haciendo, no? Entonces, bueno, esto es interesante, pero en cambio el estrés, especialmente el estrés crónico y ese estrés crónico de bajo grado, ¿no? Que no llega a tener una ansiedad que necesites ir así que te ayude un especialista, está como invisibilizado. De hecho, el año pasado, en el Día Mundial de la Salud Mental, fue la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dijo, bueno, es que esta sería como la epidemia del siglo XXI. O sea, más de un 60% de la población española, en el estudio que lleva este informe de la OMS, decía que vivían en una constante estrés, con una vida muy estresada. Entonces, claro, el estrés en sí mismo esconde no solo la subida de cortisol, evidentemente, sino hay todo un desequilibrio de los sistemas biológicos. Desde no llevar un buen día, pero también te afecta al sueño. Y como decíamos, el descanso si no es reparador, esto es como un pez que se va mordiendo la cola. Entonces, poner el foco en los estilos de vida es muy importante para, bueno, estas prisas, este modo que tenemos, ¿no? de las demandas laborales, familiares, muchas veces también nos las imponemos nosotros, ¿no? De tener más flexibilidad. Pero luego hay un tema muy importante y para mí es el tema del exposoma y es el entorno en el que vivimos. O sea, a nivel de salud tiene un peso muy importante el entorno. En medicina se dice que más que el código genético, en términos de salud impacta el código postal, ese lugar en el que vives, en el que trabajas, en el que estás muchas horas cada día. Entonces, podemos diseñar entornos que cuiden y que nos ayuden a tener una mejor salud mental. Y esto se hace a través de, empezábamos diciendo, la biohabitabilidad, ¿no? Pues apuesta justamente eso, por crear, diseñar y habitar espacios que de una forma, voy a decir, pasiva, aporten todos esos nutrientes ambientales que necesita nuestro cuerpo para estar en equilibrio, tanto a nivel de salud física como a nivel de salud mental. Y ahí es muy importante, pues eso, cómo regeneramos los espacios, pero nosotros en casa, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestra casa para que ese ambiente vaya a favor de lo que necesita nuestro organismo para estar pues, en ese equilibrio, ¿no? Y ahí el estrés, la calma, hay ambientes que propician, ¿no? Que te sientas como más en calma, que llegas a casa y de golpe notas como baja, ¿no? esa tensión. O sea que es muy importante poner el foco en esos espacios. Incluso las personas que viven en las grandes ciudades, yo me incluyo, que yo estuve viviendo casi 8 años en Madrid, en las grandes ciudades al final las personas que, porque es un ritmo frenético, necesitamos baños de bosque, ¿no? Totalmente. Es como se llama ahora, que al final aprovechas el fin de semana para irte a la sierra, para intentar tener esa conexión con la naturaleza y bajar un poco esas revoluciones que te generan ya directamente en los días de entre semana, ¿no? La idea es llevar esa naturaleza, y cuando digo naturaleza es ese concepto de la biofilia, en la luz, en el ambiente, en los colores, en las distribuciones, en el aire, al interior de los espacios, porque nos pasamos prácticamente el 90% de nuestra jornada en espacios interiores. Por eso es tan importante poner el foco en la salud ambiental del espacio interior. ¿Y es realmente cierto que podemos eliminar las toxinas de nuestro cuerpo
a través de, no sé, sudor con el ejercicio o a través de estas dietas detox o a través de los ayunos, por ejemplo? Bueno, el organismo tiene sus propios mecanismos naturales para equilibrarse, para llegar otra vez a la estabilidad y eliminar. Y uno de ellos es a través de la piel, ¿no? Cuando sudamos y hay una sauna, pues hace, abre poros, sube la circulación, activa el sistema linfático. Entonces, a nivel dérmico eliminamos toxinas. También, evidentemente, pues cuando hacemos un ayuno, que más que una dieta, el ayuno es algo fisiológico. Significa dejar un espacio de descanso a tu sistema digestivo entre comida y comida, y luego el nocturno, que es fisiológico. Te vas a dormir y te levantas y han pasado 8 horas que no has comido. Cuando eso ocurre, esos ayunos fisiológicos ayudan a que se pongan en marcha mecanismos que tenemos naturales, como por ejemplo el sistema migratorio motor, que lo que hace es a nivel digestivo limpia, nos limpia esas tuberías y lo deja todo limpito. Cuando comemos de forma muy habitual y muy seguida, esto no se pone en marcha. Por lo tanto, es cierto que esto nos ayuda a llevar ir más acorde, esto es importante, con nuestros ritmos circadianos, con lo que necesita el cuerpo en cada momento del día. Esto es importante, conocer cómo funcionamos para no acumular esas toxinas. Otra cosa diferente es esos tóxicos que son biopersistentes, porque hay tóxicos que son pseudopersistentes, es decir, los puedo eliminar por la piel o incluso los puedo encontrar en la orina. Significa que han pasado, pues si es un cosmético desde la piel, ahora está en la orina, o si es un pesticida lo encuentro en la orina. Es decir, hay unos que son pseudopersistentes. Mientras pasan por el cuerpo, nos van desequilibrando, pero luego los eliminamos, no nos los quedamos. Pero los que son persistentes, estos se quedan directamente enganchados en nuestras membranas celulares. Entonces ahí es muy difícil que con estos mecanismos naturales el cuerpo pueda hacer limpieza. Y en casos especiales de personas pues, que pueden estar enfermas o que lo necesitan, pues hay especialistas médicos que ayudan a que esto realmente, a intentar eliminarlos, ¿no? Con sistemas de quelación, por ejemplo. Sí, esto lo hemos hablado también fuera de micro, ¿no? De que es verdad que el cuerpo elimina muchas de las toxinas que tenemos, o sea, que ingerimos y que vamos absorbiendo, pero desde luego que esas toxinas han ido pasando por nuestro cuerpo. Totalmente. En el fondo, algo ha ido afectando. Esas sustancias, ¿no?, entran o a través de la inhalación, a través de la comida o a través de la absorción dérmica. Y entonces pasan al organismo y las podemos eliminar, algunas, y otras se quedan en nuestra mochila tóxica porque les gusta mucho la grasa, normalmente son lipofílicas y se almacenan ahí en estos tejidos. Entonces, bueno, el tema es que en pocos años hemos cambiado muchísimo el entorno y esta exposición, y nuestro cuerpo no las reconoce, no sabe qué hacer con esas sustancias. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se metaboliza? Y este es el tema. Entonces, bueno, lo guardamos ahí como en el almacén y vamos llenando esos almacenes de unas sustancias que no sabemos qué hacer con ellas. ¿Y qué tipo de agua dirías que es la más libre de contaminantes, la más limpia? ¿La del grifo, la embotellada o la filtrada? Temazo. El agua realmente viene rica con muchos de estos contaminantes que va encontrando por el camino, porque hemos dicho que, bueno, está en todos los lugares esta contaminación. Yo te empezaría hablando otra vez de la sostenibilidad y del no hacer más basura plástica. Entonces ahí me iría directamente al agua del grifo y desestimaría el agua que viene en botellas de plástico. Ya hemos hablado de qué significa este plástico y realmente es mejor pues no usarlo. De forma esporádica puede estar bien, ¿no? Ahora vengo del aeropuerto y no había otra opción, entonces, bueno, aquí está el agua. Pero si no, en tu casa es mejor buscar opciones más sanas. Entonces, el agua del grifo es una muy buena opción, pero por sí sola no. Es mejor apoyarla, ¿no?, con algún tipo de filtración que ayude a eliminar en la medida que se pueda, ¿no?, los máximos de compuestos que vienen acompañados con el agua, de estos tóxicos. Entonces hay diferentes filtros, hay diferentes formas, y una que también entiendo que es como más universal y que puede ayudar a que la mayor parte de las personas puedan acceder a ello son los filtros de carbón activo. Entonces pueden estar en diferentes fórmulas, desde jarras hasta pues, filtros que se ponen directamente en el grifo. Entonces ya tienes ese doble grifo que ya te sale el agua filtrada. Entonces es un primer paso que es muy interesante porque rebaja y ahorras muchísimo en todo lo que supone la compra, dejas de contaminar con plásticos, de contaminar el planeta y de contaminarte a ti y bueno, y ayuda muchísimo. Es que mires por donde lo mires es positivo, porque sí. Es que nosotros comprábamos botellas de agua y cambiamos a la jarra filtrada con filtro y
un ahorro o sea, un ahorro increíble en nuestras compras. Sabemos que no estamos contaminando el planeta, sabemos que no nos estamos contaminando con microplásticos, sabemos que además esos filtrados lo que hacen es mantener, ¿no?, las sustancias positivas del agua, como los sales minerales, como el magnesio, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decir, es que es todo positivo en el fondo. Tener este conocimiento de la importancia de poner un filtro en el grifo o utilizar una jarra con un filtro, es que es importante. Y además también te diría, ¿no?, como hemos hablado antes, en lo que son los filtros de la ducha, ¿no? Es muy importante. Antes de salir de la cocina, os diría que cuando se utilicen estas jarras, enseguida poner ese agua en recipientes de cristal. Es algo que yo hago. Es verdad que estas jarras, algunas de ellas tienen algún tipo de certificación, como que pues no llevan BPA o no llevan algún tipo de compuestos, pero como vamos aprendiendo sobre la toxicología y sobre nuevos compuestos día a día, no lo sé, pero sí de una forma como muy rápida últimamente, es mejor la filtras y la pasas a una jarra de cristal, a una botella de cristal, y no la dejas ahí que esté expuesta. Y luego, evidentemente, el otro lugar es el baño. O sea, cada día pasamos por el baño y las duchas. Entonces, es muy importante también para la piel. Cambia muchísimo, ¿no?, cómo te sienta el agua, ¿no?, que has eliminado todos esos residuos. Y es importante para la piel y para la inhalación. O sea, hay una parte también que inhalamos a través de la aspersión, ¿no?, cuando estamos en la ducha. Entonces, bueno, son dos formas de tener el agua un poquito más limpia. Yo te digo que si lo llego a saber, me llevo un filtrito para las duchas de Asia, ¿vale? O sea, yo que viví en Nepal, digo, me hubiese venido fenomenal. Yo me acuerdo que me duchaba metiendo en los labios y todo para no y lavarme los dientes con agua embotellada, ¿no? O sea, realmente esto lo hablamos en España y es verdad que cada vez hay más estudios, etcétera, etcétera. Bueno, se va sumando ahora, por ejemplo, con esto de los PFAS que comentábamos, ¿no?, de las sartenes, de este grupo de sustancias. La Unión Europea están ya intentando ver para el 2026 intentar regular en contacto con los alimentos, pero en cambio con el agua hay una moratoria todavía de, no sé si están en el 30, en el 35, es decir, sabemos que están todos estos compuestos, pero bueno, cuanto más se pueda ayudar a eliminar, mejor. ¿Se puede detectar los tóxicos o los metales pesados en una analítica de sangre o una analítica del cabello, por ejemplo? Sí, a través de muestras biológicas podemos detectar realmente cada analítica está especializada con un tipo de tóxico, ¿no? Y el pelo para los metales pesados pues es una buena forma de ir a buscar, ¿no? Si personas, por ejemplo, que tienen fatiga crónica desde hace tiempo o que tienen muchos dolores de cabeza o se sienten que dolores abdominales, digestivos, que a nivel clínico se han ido viendo otros tipos de parámetros, pues los médicos ya más especialistas en medicina ambiental y en medicina pues funcional acaban viendo, ¿no?, buscando ese tipo de acúmulos que podemos tener en el cuerpo. ¿Hay personas que son genéticamente más sensibles a los tóxicos que otras? Claro, genéticamente no estamos preparados para este tipo de tóxicos nuevos que hemos creado, que son sintéticos derivados de la industria del petróleo. Lo que pasa que es cierto que hay un par de genes que están así como más estudiados y que casi un 80% de la población no los tienen ahí activos funcionando. Entonces, sí, hay personas que son más sensibles que otras. Algunas pueden como detoxificar de una forma natural más fácilmente, en cambio otras pues no. Esto es así. Sí, ¿no? La sensibilidad personal también cuenta. En casa llegamos a obtener más contaminación que incluso fuera en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos eliminar de nuestro hogar esa contaminación? ¿Qué trucos nos darías para que esto fuese posible? Sí, los estudios lo muestran, que nuestras casas, y cuando digo nuestras es nosotros, la población general, pueden estar de 2 a 5 veces más contaminadas el aire con respecto al aire de la calle. Y en algunos otros estudios ya están subiendo de 8 a 10 veces. Entonces ahí es donde decimos, ¿no?, ¿quién entra a esta contaminación en mi casa? Pues evidentemente hay una parte que tiene que ver también dónde vives, si estás en una zona más industrial o hay mucho tráfico, ¿no?, si hay más contaminación en el exterior. Pero si no, pues depende de nosotros, de como consumidores, qué llevamos a casa. Y ahí lo que yo os diría que poner el foco en lo que más utilizamos de forma continuada y cada día. Eso esporádico no va a afectar tanto como eso que vamos a utilizar de forma diaria. Por lo tanto, desde la limpieza, yo no sé si limpiamos todos cada día, pero igual cada 2 o 3 días o cada semana seguro,
al limpiar eliminamos microorganismos, pero es una forma de ensuciar ese aire de sustancias tóxicas si no compramos pues, productos que no las contengan. Entonces, esos ambientadores que están todo el rato ahí como dando esos sprays al ambiente, buscar siempre eso que tenemos como si lo necesitamos, si es necesario y si decidimos que sí, buscar siempre opciones que sean como mucho más amables para nuestra biología. Esto clarísimo. Y ahí la ventilación juega un papel importantísimo. Hay que ventilar, hay que renovar el aire. O sea, el ventilar es una forma de renovar ese aire y de que esa parte que hay en el interior pues salga al exterior y también pues que respiremos un aire más limpio en casa. Porque ¿qué hay detrás de, por ejemplo, el moho o las bacterias o los ácaros de nuestro hogar? Bueno, ahí esto tiene que más que ver con zonas más húmedas. Ahí nos vamos al baño, nos vamos a la cocina, buscar esos lugares donde se crea de forma natural humedad, ¿no? Los cajetines de la lavadora o los cajetines de lavavajillas o las cafeteras. O sea, fijaros siempre en todos esos lugares donde hay contacto con el agua y que no tienen un mantenimiento como muy adecuado, las gomas de la nevera. O sea, hay como lugares escondidos que a veces dices, ay, pues no me había fijado, ¿no? Y a lo mejor tienes algún tipo de problema pues de asma o respiratorio y no te acaban de encontrar exactamente, ¿no? O de alergia. Y entonces ahí es importante esas micotoxinas que pueden haber en el ambiente o en la ducha, ¿no? Cuando hay que ventilar para que no se creen esas condensaciones y no se empiecen a crear esos puntitos que vemos ahí negritos del moho, que a veces no los vemos, pero que no los veamos no significa que no existan. Entonces, esta parte de microorganismos es interesante y tiene que ver con eso, con la ventilación y con el mantenimiento y con evitar condensaciones. Por ejemplo, en invierno hay muchas personas que tienden la ropa en el interior de casa. Claro, esto dices, bueno, son gestos que parecen inofensivos, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta, o hacer largas cocciones, esos caldos, ¿no? Que hacían nuestras mamás, que eran 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues si no tienes una buena ventilación, también eso pues puede crear que haya una condensación. Entonces, por eso digo lo de abrir ventanas y lo de ventilar, incluso en invierno, es importante, porque ayuda, ¿no? A que no se cree todas estas condensaciones ambientales en el interior. Claro. Yo cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es ventilar las habitaciones y si es invierno, pues cierro las puertas y que se queden ahí aireándose. Y lo mismo por la mañana, cuando estoy arriba, bueno, es que tengo 2 pisos, pero cuando estoy en las habitaciones, pues intento dejar todo el salón, la cocina, ¿no? Que se airee. Hay una cosa que ahora me entra una duda, por ejemplo, con el tema de las velas, los inciensos. Yo utilizo palo santo y palo de salvia. Y bueno, obviamente si utilizo velas que sean 100% natural, ¿no? Cuéntanos un poco, porque hay muchísima gente que utiliza tema de velas, de incienso y el tema de los humidificadores. Por ejemplo, yo utilizo con aceites esenciales, pero hay aceites esenciales, no nos vamos a adentrar en que esto es un mundazo, pero bueno, para que nos cuentes así en grandes rasgos. Sí. Mira, en grandes rasgos son los materiales. Lo que hemos dicho en la cocina, para las pinturas, para los muebles, lo mismo para las velas, los materiales. ¿De qué material está hecho esta vela? Si me viene de parafinas derivadas del petróleo, va a ser una cosa. Y si viene pues, de cera natural de abeja, va a ser otra cosa. Entonces, es muy importante que empecemos a reconocer los materiales de los productos que vamos a comprar. Porque algo que puede ser pues un acto que hacemos para que nos dé ese bienestar, ¿no? Que estemos más en calma, pues puede ser una fuente de ir introduciendo en el ambiente esos compuestos orgánicos volátiles derivados de la industria del petróleo. ¿Por qué? Pues porque esa vela está compuesta de ese tipo de productos. Entonces ahí apostar siempre que podamos por materiales más naturales y menos procesados. ¿Podemos llegar a intoxicarnos visualmente pues, con pantallas, con dispositivos o con la luz azul? La luz blanca, que hemos hablado antes. Pues claro, las pantallas ahí nos cogen la atención y más que, nos hacen como abstraernos de la vida, o sea, de las interacciones sociales, de si nos pasa el tiempo. Entonces ahí realmente a nivel de salud mental es muy importante. Vuelvo a lo de la higiene energética. Es decir, no es que sea mala o buena, sino es cómo vamos a usar ese utensilio, esa tecnología. Y luego es verdad que la iluminación de esas pantallas pues es una iluminación que le da la información a nuestro cerebro
de que es de día. Esa luz más azulada es la que reconoce nuestro cerebro como la que vamos a estar despiertos. Entonces, claro, cuando utilizamos esas pantallas a partir del atardecer y el anochecer, estamos dando esa información al cerebro. Por tanto, no solo porque nos capta esa información y también porque a nivel de salud mental, ¿no? Ese FOMO, que no queremos perdernos nada de lo que está pasando ahí, que esa es otra connotación, tiene que ver en que no estamos alineando nuestros ritmos circadianos con lo que necesitamos en un momento en que el cerebro tiene que empezar a tener la información de, bueno, nos vamos a ir a dormir dentro de poco y vamos a empezar a hacer todos los mecanismos que necesitamos a nivel fisiológico para tener un sueño reparador. Entonces ahí hay que... Justo el otro día me escribía una chica, me decía, Jolín, porque yo ahora estoy acostumbrando mucho con Jandro y con Leo a salirnos por la mañanita a ver el amanecer, ¿no? Pero entiendo que no todo el mundo puede, porque, por ejemplo, esta chica que me escribió me dijo que es que ella se despertaba por la noche y que empezaba a trabajar y todavía seguía siendo de noche, ¿no? Entonces, hay un truquillo que te he comentado antes y es un despertador que tengo que simula el amanecer. ¿Eso sería suficiente? Hay iluminaciones que van bien, lámparas que simulan la luz del amanecer para estas personas que realmente por trabajo a nivel laboral no pueden seguir con los ritmos circadianos naturales. Puede ser una buena opción. ¿Y las luces rojas por la noche También, sí. ¿Qué recomiendas que empecemos a utilizar por la noche, por ejemplo, cara a las 8 de la tarde? Bueno, depende de qué país sea. Depende, porque ahora, por ejemplo, en el horario de invierno, depende de dónde estés, en qué latitud, claro, ¿no? Pero a partir de las 7 de la tarde, pues igual ya empieza a oscurecer. Entonces es como ir bajando el ritmo a partir de un momento determinado que tendríamos que ir acorde con la iluminación ambiental exterior. Cuando hay sol, cuando no hay sol, cuando se va oscureciendo. Entonces ahí el tener luces en casa a partir del atardecer que le dan la información al cerebro de que es de día, esto es lo que no acompaña. Entonces ahí se estudia el espectro electromagnético de la luz natural del sol. En cada momento del día predominan unas frecuencias diferentes y las lámparas pues, pueden reproducir esta iluminación. O sea, el cerebro está recibiendo esa información y puede saber en qué momento del día podemos estar, ¿no? Entonces, por eso es importante tener unas luces más tenues y más rojizas a claro, lo que era la luz de la vela, la luz de la hoguera, ¿no? La luz de la puesta de sol. Es un poco similar a simular al cerebro ese tipo de iluminación para decirle, vamos a empezar a ponernos a dormir. Pues que el otro día una mujer me decía, no, pero las luces blancas también son necesarias. Y digo, no sé hasta qué punto son necesarias. Yo durante el día cocino con la luz del día y durante la tarde-noche mi luz es amarillita, ¿sabes? O sea, nunca he llegado a necesitar, no sé si a lo mejor me vas a llevar la contraria, pero como que nunca me ha hecho falta, ¿no? Quiero decir, entonces, bueno, obviamente necesitamos una luz blanca para grabar el podcast, ¿no? Pero así para el hogar, ¿es necesario realmente una luz blanca? Ya esto me entra la curiosidad. Cuando decimos luz blanca, tú puedes tener la percepción de una luz blanca y que a nivel de calidad de las frecuencias que emite esa luz, a nivel del espectro electromagnético, sea como muy variable. Tenga más frecuencias de verde, de rojo, de azul. Hablas sin plan, para no hablar de los nanómetros, que es más complicado. Entonces, lo que hay que hacer es tener esa iluminación que en cada momento del día le ayude al cerebro a saber en qué momento estamos. Y más cuando estamos prácticamente la jornada en espacios interiores. Esto es lo importante. Más de si es más blanca o menos blanca, de ver cuál es el espectro electromagnético exacto, qué nanómetros tiene. Entonces, ahí hablamos de la calidad de la luz, no solo de la cantidad, ¿no? Que esto a nivel de eficiencia energética pues nos han explicado mucho. Hay que buscar bombillas más eficientes, que sean A+, o que sean A, pero en cambio de la calidad, ¿no? Del índice de reproducción cromática. Claro, empezamos ya con tecnicismos, ¿no? Pero que igualmente son fáciles de entender y que te ayudan como consumidor a saber cuándo comprar una bombilla para que sea luz más de día o cuándo comprar una bombilla que es la que utilizarás para la luz más de noche. Entonces ahí es cuando, depende de qué estancias, puedes tener una o la otra y en algunas estancias puedes tener las dos. Por ejemplo, el baño. En el baño puedes tener una iluminación más de día, pues porque la mañana, ¿no? Pues te puede activar. O también las personas pues que se maquillan, ¿no? Porque es más real ese efecto que cuando salen a la calle. Pero en cambio puedes tener una luz rojita y muy tenue para cuando te levantas por la noche.
cuando tienes ganas de ir al baño, cuando te levantas para beber agua, o cuando el niño te llama y hay que atenderle, o cuando hay una persona mayor y necesita un quitamiedos. Entonces no ponemos ahí, o sea, es mejor no poner, aunque sea pequeñita, una luz blanca o una luz azul, es mejor que sea rojiza. Entonces esto tiene que ver con la cronobiología, y la luz es el principal sincronizador de nuestro reloj maestro que está en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático. Por eso es tan importante la iluminación. De hecho, en algunos hospitales, que sabéis, ¿no?, que la luz ahí está toda la noche porque las enfermeras y el personal sanitario pues están pendientes de los pacientes, y hay algunos hospitales que están haciendo pues también parar las luces para que puedan, porque si no, no hay un descanso reparador. Cierto es. El cerebro necesita esa sincronización y lo hace a través de la iluminación. Por eso es tan relevante la luz. Yo soy muy fan de las lamparitas estas de sal que tienen como una luz naranjita. Naranjita. Bueno, los utilizamos en yoga y en meditación, por algo es hacen también. Un ambiente claro. cálido. Y hacen un ambiente cálido en el salón, yo la tengo en el salón y es que me gusta muchísimo, y es verdad que inconsciente o conscientemente, ahora conscientemente, antes inconscientemente, es verdad que tiende, ¿no?, a ese momento de parar y de relajarte, ¿no? Sí. Al final, bueno. El cerebro necesita un contraste muy claro entre el día y la noche. Esto es muy importante. Entonces es como adaptamos la iluminación para que a partir del atardecer sigamos con las tareas, porque claro, llegamos a casa, hay que hacer la cena, hay que hacer los deberes, hay que, no sé, acabar el informe, bueno, cada uno tiene sus cosas, pero ¿cómo lo hacemos con esa luz que está preparando el cerebro para después, cuando sea el momento de ir a dormir, diga, vale, ya, llevo ya 2 horas, ¿no?, desconectado de pantallas, desconectado de esa luz que me decía que era de día. ¿Nos podrías dar algunos trucos sencillos para eliminar esa carga tóxica de nuestro cuerpo sin tener que cambiar nuestra vida por completo? Pues yo tengo uno que para mí es clarísimo, que es ir en sincronía con los ritmos de la naturaleza. Esto cuesta 0, abrir las ventanas por la mañana, como decías, ¿no?, y que te dé esa primera radiación de la luz natural, pasar tiempo en la naturaleza, y esto se puede hacer en las ciudades. O sea, puedes pasar por calles que sean más arboladas, que cuanto más árboles hay menos contaminación también, que haya menos tráfico. Es muy importante estar en contacto con el exterior. O sea, hay algo que nos resetea de día, que es el contacto con la naturaleza. La podemos llevar a casa, podemos rodearnos de más verde, no solo con la iluminación, sino también a través de las plantas, de los colores, ¿no?, hacer que tengamos esa sensación, materiales naturales. O sea, llevar esa naturaleza al interior del espacio. Esto nos va a ayudar muchísimo a poner el cerebro como más, yo digo en hora, ¿no?, como ese reloj principal maestro del cerebro, ¿no?, pues que esté como más sincronizado. Sí, habían trucos así como también el tema de, yo intento andar siempre por la playa porque tengo el mar cerca, pero cerca. O ir al trabajo andando y pasar por un parque. Si no hay parques, pues intentar en lo que tú has dicho, ¿no?, más arbolado. Luego aparcar el coche un poquito más lejos para, ¿no?, captar esa luz de la mañana, ¿no? Luz y vida más activa. Hay truquitos, ¿no? Sí, la luz es importante, tener una vida más activa, estar en contacto con el exterior y luego tener buenas compañías. O sea, una vida rica de buenas compañías, esto pues es felicidad y salud. Sí. ¿Qué ingredientes cosméticos debemos de evitar para cuidar lo que es nuestra salud hormonal? Porque la cosmética también es un temazo, ¿no? Sí, los mismos ingredientes que vemos en muchas sustancias los encontramos en muchos productos, se encuentran en los cosméticos. Entonces, claro, ahí la cosmética, voy a decir más convencional, el tema de los disruptores endocrinos todavía, estos que afectan a las hormonas, todavía no ha entrado de una forma muy clara. Y sí que es verdad que podemos encontrar algún cosmético que te diga free BPA o que te diga libre de parabenos, algunos puede ser, luego tiene otras cosas, pero es verdad que van para ese caminito. O sea, el paso es ir hacia ese caminito. Pero claro, hay un tema importante, o sea, cada uno lo mismo. ¿Cuántos cosméticos utilizamos cada día? Entonces ahí es cuando tú empiezas a hacer tu lista, y la ciencia nos dice que una mujer utiliza entre 12 y 15. Y hay personas que me dicen, no, esto es una barbaridad. Entonces empiezan a hacer la lista y es el champú, el suavizante para el pelo, el gel, el desodorante, la crema del cuerpo,
todos los faciales, que a lo mejor si alguien sigue un patrón de estos de ritual facial son 5 más. Entonces, realmente utilizamos la pasta de dientes, utilizamos muchos productos. Y cuando tú miras, cada uno tiene muchas líneas de componentes. Entonces, si multiplicas de una forma fácil unos 10 productos por unos 20, algunos estudios nos dicen incluso 30 compuestos cada uno, cada día te estás exponiendo entre 200 y 300 sustancias diferentes. A dosis bajas, esto es importante, pero están ahí. Y ese efecto combinado es el que todavía la ciencia sigue como estudiando. ¿no? Entonces esto es importante conocerlo, porque sabemos que ese cosmético lo puedes encontrar sin esos compuestos. Entonces ahí estaría, por ejemplo, de nuevo, todo lo que son los sintéticos derivados de la industria del petróleo, como pueden ser las siliconas, entre ellas las dimeticonas, como pueden ser los parabenos, ¿no? Cuando pues podéis mirar las etiquetas de casa, todo lo que acaba con parabeno, puede ser metil, paraben o butil, paraben. Entonces, perfumes también. Son conservantes. Cuando nos dice perfume o almizcle sintético, bajo esa denominación se esconden las fórmulas de cada producto, que no están obligados a declararlas, porque justo es lo que me da la identidad de mi producto, ¿no? Y que para que ese perfume que nos hemos puesto por la mañana nos dure hasta la noche, ¿no? ¡Qué bien! Pues esto se le añaden otras sustancias para que fijen y sean más permanentes, como son los ftalatos. Volvemos otra vez a tener más... O sea, es como que vas analizando, vas haciendo como una cadena, ¿no? De pequeñas dosis de diferentes compuestos que forman parte de esta gran familia de los disruptores endocrinos. Entonces, ahí es como volvemos a tomar conciencia de... ¿Hay que renunciar? No, porque hay muchísimas marcas que ya están haciendo este trabajo para que tú no te tengas que saber toda la química orgánica y tengas que saber leer las etiquetas hasta el dedito, ¿no? Pues sabes que son como más de confianza, ¿no? Que han eliminado estos compuestos más sintéticos derivados del petróleo y que aportan pues sustancias que son más amables para nuestra biología. Yo tengo que reconocerte varias cosas. En primer lugar, que yo he empezado a tomar conciencia de esto hace relativamente poco, ¿vale? Entonces, lo que yo hago, porque obviamente, primero para empezar, si quiero utilizar un cosmético de marca concreta, de farmacia, que sabes que cuesta un dinero, ¿vale? Ya está ahí con un solo producto que te has gastado un montón de dinero. Entonces yo entiendo que también, según tus recursos, puedes permitirte unos productos u otros. Entonces, lo que a mí me viene bien es priorizar de nuevo. Es como esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero invertir en un producto como el desodorante, ¿vale? Que sea lo más natural posible. Productos como los dentífricos, también lo más natural posible, ¿no? Luego véase el pelo, que me cuesta un poco más para que tenga brillo, lo que sea, porque mi pelo es un poco rebelde en lo que es la ducha. Pues bueno, pues a lo mejor utilizo de grandes superficies que tenga pues esos parabenos que yo sé que no son beneficiosos para mí, pero intentar que determinados productos, el detergente, la vajilla, los utilizo naturales, me los hago yo. Entonces digo, vale, realmente, como tú has dicho, la suma de esos productos que puede ser que tengan disruptores endocrinos son mínimos, ¿no? Entonces ya no son 15, a lo mejor son 3. ¿No? Y lamentablemente tienes que ir jugando un poco con eso, ¿no? Porque al final es muy complejo. Bueno, hay que ser flexible y no entrar en barrenas. Es decir, claro. No salimos de aquí, vamos a cambiar Ahí toda la está. casa y vamos a cambiar todos los hábitos. Pero sí que es verdad que en cada compra puedes replantearte. Necesito desodorante. Venga, ¿cuál cojo? Entonces vas... Porque a menudo en la misma estantería te encuentras el mismo producto, o sea, el mismo producto quiere decir, la finalidad es la misma, pero escogiendo uno y a veces tienen el mismo precio, pero uno u otro ya cambia un poco la composición. Claro. Entonces, como consumidor, como te vas educando, ¿no? A reconocerlos y a decir, bueno, pues me lo cambio y me llevo este para casa, ¿no? Entonces, esto es interesante como de ir minimizando. Se trata de minimizar en lo posible. Y luego hay etapas, por ejemplo, que para mí son más importantes que otras. Cuando estás embarazada, cuando quieres tener un bebé, cuando tienes un niño muy pequeño. Entonces, hay momentos o cuando hay personas que ya están enfermas, que tienen asma, que tienen alergia, que tienen sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, entonces ahí ya no hay opción. O sea, realmente necesitan un tipo de cosmética que sea realmente muy cuidada y que no... Pero fíjate, ahí ya tenemos una respuesta. Si una mujer
embarazada o una persona con inmunodeficiencia, o etcétera, etcétera, no tienen que consumir ciertos productos, eso ya nos dicen que nos está indicando algo, ¿no? Justo hace poquito, no sé si hace un mes o dos, la Sociedad Española de Endocrinología ya ha editado como un tríptico para embarazadas, para explicar estas exposiciones, lo que estamos contando, pues para dar esa información de algunos de estos tips a las embarazadas. Claro. Entonces, como ya es un paso, ¿no? de ir como pasando esta información científica, cómo la pasamos a los protocolos médicos y cómo la pasamos en este caso pues a las personas que están en ese periodo. No sé, pero por ejemplo a mí me daría más confianza el hecho de utilizar los productos de una embarazada que los de una no embarazada, ¿no? Aunque no esté embarazada, quiero decir, porque si no los está usando ella, bueno, no sé, esto es una lógica mía propia, pero si no los está utilizando ella es porque puede ser llegar a ser perjudicial para el feto, ¿no? Y si puede llegar a ser perjudicial es porque a lo mejor hay alguna sustancia dentro de ese cosmético, ¿no? Que puede ser... O sea, piensa que el embarazo es el periodo más sensible para el desarrollo del futuro bebé y del futuro niño o futura niña. Es decir, ahí es donde se están formando todos los órganos y todos los tejidos, especialmente el sistema nervioso y el cerebro. Entonces, cualquier pequeña interacción que haya con alguna sustancia potencialmente nociva podrá hacer que ahí ese desarrollo se dé de una forma o de otra. Entonces, por ejemplo, se conoce pues, cómo está asociado al bajo peso al nacer o a problemas respiratorios en la infancia, el hecho de estar expuestos a sustancias que tienen ese efecto de disrupción endocrina. Pero cada vez se va como poniendo más el foco en la prevención, en este caso a nivel de ginecología, de pediatría, ¿no? Para evitar que esas primeras etapas de la vida estén como muy preservadas a las exposiciones que podamos. Claro, pero es como todo. Yo, por ejemplo, el otro día que vino el doctor Mera también al podcast, hablaba de si tú te haces mamografía y ecografía para saber si tienes la enfermedad, ¿no? Pero porque nadie te explica de que los puntos más importantes a tener en cuenta una mujer es el alcohol o el sobrepeso a la hora de contraer un cáncer de mama, por ejemplo. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Yo pienso, digo, si ya te están previniendo de que dentro de un embarazo, ¿no? De que fíjate la importancia que tiene en el desarrollo del feto, si ya te están previniendo de que te estás poniendo cremas habitualmente con disruptores endocrinos y alimentos con disruptores endocrinos, ostras, porque esta información no solamente es para embarazadas, sino para toda la humanidad, quiero decir, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Al final entiendo que hay mucha cosmética y que puede ser pues muy buena para el hecho de las arrugas, para envejecer físicamente más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale, está estupendamente, pero ¿hasta qué punto me estoy yo poniendo cremas que no son buenas realmente para mi funcionamiento interno, no? No sé, esto es un mundazo también. Hace falta más regulación en el campo de los disruptores endocrinos. Sí, muchísimo más. Y no solamente en cosmética, en alimentación. No, en general. En general. En o sea, es un terreno en el que la legislación todavía nos ha puesto de una forma seria. Sí. ¿Qué alimentos o snacks saludables, ¿vale? tienen más tóxicos detrás que no sabemos, que desconocemos? A ver, todo lo que es procesado, muy procesado, ahí es mejor lo que antes decías, una vez y ya. Entonces ahí podemos tener snacks saludables como pueden ser unos frutos secos, como puede ser algo que te hagas en casa, como puede ser unas patatas hechas al horno deshidratadas o con el deshidratador también. O sea, podemos buscar opciones, unos palitos de zanahoria que ya sé que me vas a decir, esto no me gusta mucho. No, a mí me pero tiene ese crunch que a veces es el que necesitamos, ¿no? De algo que sea crujiente, que le da ese mood al cerebro. Entonces, todo lo que sea, y a veces me dicen, no, es que me compro snacks pero son ecológicos. Bueno, es que ni que sean ecológicos. Miras la etiqueta y te dice con aceite de girasol. Entonces, bueno, serán unas patatas ecológicas, fritas con aceite de girasol y eso no entra dentro de lo que diríamos que es saludable. Es algo que te puede, bueno, pues que es para una vez, ¿no? Pero es verdad que no todo lo que nos dan como saludable lo es tanto. Claro. ¿Y qué hábitos dirías cotidianos que parecen inofensivos tenemos que en nuestro día a día y que deberíamos a lo mejor erradicar? Mira, por la mañana
tengo un ritual y luego te cuento, pero bueno, llegamos al final y entra muchísima gente, hay una empresa, ¿no?, por la que paso, y todos los trabajadores, o gran parte de esos trabajadores pasan por el bar primero y los ves entrar con su vasito de cartón y su café, ¿no? Entonces, ese hábito que parece que es inofensivo, cada día, porque después van bajando, ¿no? Que el otro día le comentaba con un chico, me decía, no, pero si bajamos 3 o 4 veces al día y nos llevamos el café. Eso es un hábito que parece inofensivo, pero es una exposición habitual a esos disruptores que hay en ese film plástico de nuevo, ¿no?, que hay dentro del vaso. Entonces, esas cositas pequeñas que haces muchas veces cada día son las que tienes que tener cuidado. Puedes intentar minimizando la exposición. Incluso los vasos estos de café que te ponen que parecen de cartón, ¿tienen plásticos también? De cartón lo son por fuera, pero si fueran todos de cartón, cuando te ponen el café caliente o la infusión caliente, al poco de tal estaría como humedecido, ¿no? Lógica. Entonces, para que eso no pase, hay un pequeño film. Fíjate que no lo había pensado yo esto. Claro, entonces es eso que a veces nos dicen, no, es que son biodegradables, son reciclables, te van poniendo palabras ahí. Bueno, es que volvemos a estar lo mismo. No nos sirve. Estamos en contacto, esa bebida muy caliente vuelve a estar en contacto con un film que nos nutre de esas sustancias que no queremos. Nos engañan fácilmente. Bueno, por eso te digo que es tan importante como consumidores tener este conocimiento. Entonces, la persona que me lo comentaba, que me decía que bajaban varias veces al día, le decía, bueno, ¿y si te llevas tú la taza? Que es tan sencillo como esto, como llevar nuestra botella, ¿no?, de agua, que puede ser de acero inoxidable o de cristal, cada uno lo que quiera, llevarte tu tupper, lo mismo, llevarte tu taza, es decir, cuida los materiales, importantísimo los materiales. Claro, yo es que te lo prometo que mira que soy consciente de cosas, nunca me costaré sin saber algo nuevo. Ha sido algo de hace pocos días, ¿no?, que hacíamos la reflexión, y es verdad que muchas personas algo tan sencillo que hace eso cada día no lo tiene como que le puede... Vamos, no, como yo pensaba que era cartón, no me hubiese imaginado que tenía plástico, fíjate. Tiene un film. Claro. Para que eso no... Claro. Pensaba que el plástico era lo de la boquilla, digo, pues la quito y ya está. ¡Qué horror! Es que estamos como súper vendidos, no es por nada. Bueno, el plástico pero forma parte ya hemos llegado a una dinámica, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Eso es el tema. Vale, ¿cómo afecta? Hemos hablado de la cosmética en embarazadas, pero ¿cómo afecta los tóxicos ambientales en el embarazo y por tanto en el desarrollo del feto? Es súper importante, forma parte de este exposoma que decíamos antes, que pueden ser factores físicos, químicos, biológicos, también psicosociales. Y fíjate que en medicina y en ciencia hay un término que es los 1000 primeros días. Los 1000 primeros días es los 9 meses del embarazo más los 2 primeros años de vida. Cuando el niño o la niña cumple los 2 años, ahí hemos hecho los 1000 primeros días. Ese periodo es crucial y pone un poco los pilares de la salud de toda la vida. Entonces, es como cuando se estudia el buscar las hipótesis del origen de la salud y de la enfermedad, el foco se va hacia los 1000 primeros días. De hecho, para mí es tan interesante y tan importante que mi último libro justo es este, Los 1000 primeros días, para dar todas estas claves, ¿no?, hecho junto con la pediatra Elena Codina. Y se trata de eso, de aportar esas bases para que ese nuevo individuo tenga menos exposición. Porque ahí esas exposiciones, o sea, nos pensábamos que el organismo tenía como barreras para protegerse. Pero, por ejemplo, ya los estudios nos dicen como estos plásticos, microplásticos o disruptores tienen capacidad para saltarse las barreras de seguridad. Saltan la placenta y llegan al feto. Entonces, autores italianos ya han publicado sus primeros papers que le llaman plasticenta. Es decir, ya la placenta ya le hemos encontrado plástico, pero bueno, se han encontrado los microplásticos y nanoplásticos en el cerebro, en las arterias, en los órganos. Es decir, ahí vemos que nuestras barreras no son suficientes. Entonces, poner el foco en esos 1000 primeros días es como promover la salud de la población. Claro. Porque esto también es muy interesante porque entronca con lo que es la herencia no genética. O sea, esas exposiciones puede ser que den problemas a la generación actual, pero puede ser que den problemas a la generación siguiente. Es decir, es un tipo a través de la epigenética, es un tipo de herencia que la llevamos a las siguientes generaciones. A mí este tema me parece tan importante. O sea, creo que cada vez hay más personas como tú, ¿no? Y la ciencia ya está respaldando todos estos estudios, ¿no?, que se están haciendo.
Entonces yo realmente digo, ¿por qué todavía siguen llamándome triloca cada vez que hablo de estos temas? ¿No? Es verdad, es así, ¿no? Anda, Noelia, por favor, ya estás con tus historias. Y yo digo, bueno, no sé si en el fondo me gustaría que todos tuviésemos como esta información no adquirida, que obviamente no hay que volverse locos, ¿no? Hay que, como comentaba antes, ¿no? También recursos y formas de hacerlo, el tiempo, o sea, son un montón de cosas lo que entra dentro de estos hábitos, ¿no? Saludables. Por eso digo, no hay que volverse loco, pero sí empezar a incorporar hábitos sencillos que, pues yo qué sé, a ninguno nos cuesta tener una lamparita de sal, pues para intentar amortiguar el tema de la luz por las tardes, noches, ¿no? O yo qué sé, o levantarte temprano, mirar por la ventana, cositas que son relativamente sencillas, que las vas incorporando y que realmente va ayudando, ¿no? A tu... Volver a conectar con nuestros ritmos circadianos es la clave. Tú eres la clave. Es la clave. O sea, cómo funciona nuestro cuerpo e ir a favor de lo que necesita en cada momento del día. Claro. Ese es el punto. Es el movernos, el tener una vida más activa, no porque esté de moda ir al gimnasio, sino porque nuestro cuerpo necesita el movimiento, la luz porque sincroniza nuestro cerebro y todos los relojes de todos los órganos y tejidos. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa información, entiendes por qué estas pautas, ¿no? de estilo de vida te ayuda a suman en lugar de restar, porque de alguna forma tenemos un estilo de vida que nos aleja mucho de lo que necesita nuestra biología. Y que se está viendo que hay un montonazo de enfermedades nuevas, cada vez hay más cánceres. Entonces, Jolín, por eso, ¿no? Personas como tú os habéis aventurado a estudiar y a investigar mucho más, a ver qué está ocurriendo, ¿no? Sí. Y es que vamos, es algo de lógica. O sea, antes no teníamos tanta tecnología y antes no teníamos al alcance de nuestras manos de forma tan rápida pues todo eso, ¿no? Que compramos por internet y lo tenemos al día siguiente, ¿no? Y con diferentes precios y diferentes formas de adquirirlo. Entonces dices, cuidado que hay una base científica cada vez más sólida. Claro. O sea, yo empecé a estudiar esto cuando acabé la tesis doctoral. Yo soy genetista y he estado trabajando como genetista durante 20 años y ahí cogí ese movimiento que ya se empezaba a hablar del exposoma, de la epigenética, y entonces era como, a ver, un momento, pensábamos que la genética nos ayudaría a resolver muchísimas de las enfermedades y luego hemos ido viendo que sí que es importante, pero en un 15% de carga de enfermedad. El resto tiene que ver con el ambiente, con el estilo de vida. Por lo tanto, si transformamos los ambientes, ahí están los arquitectos, los urbanistas, ¿no? Y los decoradores, evidentemente, y también transformamos nuestro estilo de vida que vaya más acorde con estos ritmos naturales, realmente podemos evitar más de la mitad de las enfermedades crónicas. El 80%. A día de hoy, exacto. Entonces es como, bueno, es promover la salud. O sea, la medicina ahora está cura de alguna forma, ¿no? Bueno, o intenta paliarlo, vamos a llamarlo así. Se trata de que no lleguemos ahí, de que no lleguemos a tener unas enfermedades que podemos evitar. Otras no podremos evitarlas, ¿no? Pero las que tienen que ver con el ambiente y el estilo de vida, pues podemos ayudarnos muchísimo. Pero claro, esto se trata, pues eso, como ir permeando, ir divulgando, ¿no? Y que también a nivel de la medicina pues se vayan teniendo en cuenta todos estos parámetros de salud ambiental tan importantes. ¿Qué mitos sobre los tóxicos te gustaría hoy mismo derribar? El primero, que las dosis muy, muy bajitas no importan o que no hacen nada. Entonces, justo el tema de la disrupción endocrina tiene que ver con esas dosis muy, muy bajitas, porque son justo las que hablan nuestras hormonas. Entonces sí que afectan. Entonces, el segundo es que no hay suficiente evidencia científica y realmente hay mucha evidencia. Y esto es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Entonces, bueno... Siempre los haters que escriben comentarios, que algunos tendremos seguro, ponen ¿y qué evidencia científica existe? Parece como que tenemos que... De disrupción endocrina hay mucha evidencia científica. Sí. O sea que la hay muchísima. Entonces, las dosis bajas, la evidencia científica, yo creo que con esas dos...
Bueno, y ya para último, antes de terminar, sé que has escrito varios libros. No sé si te gustaría comentar algunos aquí, que luego igualmente los vamos a dejar escritos en la descripción con los enlaces para que los puedan adquirir, pero si hay algo que quieres comentarnos sobre tus proyectos, libros, etcétera. Van en la línea de divulgar, ¿no?, cómo llevar un estilo de vida más saludable. Entonces, desde el vivir sin tóxicos, que tiene una información así como más científica para los que quieran ciencia. Luego está el Tu Casa Sana, que es un poco más práctico y con menos estudios, pero también basados en la evidencia. Y el último, como que te comentaba, es Los 1000 primeros días. Son los hábitos para personas que quieren tener un bebé o que ya lo tienen, ¿no?, para embarazadas y para los nenes en casa. Pues los dejaremos en la descripción para que los podáis adquirir, porque me parecen, libros esenciales en nuestra casa. Muchas gracias, Elizabeth, me ha encantado. No te vas a librar de las preguntas personales. Así que allá vamos. ¿Cuál es tu momento Zen Vibes? Pues mira, es por la mañana y lo has descrito antes. Es ese momento de calma, no de ir andando cuando vas a un trabajo, a una reunión y buscar esas calles y esos parques llenos de verde. Ese momento para mí es medicina. A mí la mañana me encanta. Sí, la mañana. ¿Cuál es el sueño que te queda por cumplir? El publicar los siguientes libros que están por ahí ya, pero creo que este se va a cumplir. Y luego el que me encantaría vivir sería el ver transformados los espacios, el vivir en ciudades y en entornos que realmente vayan más acorde con la naturaleza. Sí, tan conscientes, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Le diría que confiara. Sí, que queda un camino muy bonito por delante. Sí, y que a veces esas inseguridades, ¿no?, de tu brújula interna, decir, ¿quieres decir? Pues que sí. Que va por ahí. Un viaje imprescindible. Pues fíjate, no sé si imprescindible, pero como acabo de llegar, Florencia. O sea, he estado varias veces y para mí es un lugar que atrapa. O sea, es como arte, cultura, belleza, o sea, tiene arquitectura, es un lugar que aunque sea un fin de semana, nutre. A mí me encantó. Me encanta. Sí. A mí me encantó también. Es maravilloso. Sí. Es algo también diferente, ¿no? Porque todo el mundo se queda con Roma, pero luego Florencia tiene a mí una me conecta historia con algo y un arte. A nivel de renacimiento, es como algo muy... Muy bonita. Un hobby que tengas. Me encanta leer. Entonces yo lo pongo ya como hobby. Muy bien. ¿Y escribir? Y escribir también, sí, y escribir. ¿Y un libro que quieras recomendarnos? El de Nazaret Castellanos, el último, El puente donde habitan las mariposas. Es un libro que siguiendo su línea, ¿no?, de conectar el cuerpo con el cerebro, como ese constante diálogo, y sobre todo el término de la biosofía, que a mí me ha encantado, que es esa sabiduría de la vida, ¿no?, a través de la ciencia de la biología. Claro, conecta mucho con todo mi especialidad. Y importante, esa sabiduría de la vida conectando con la conciencia y llevada ya también para ir conectando con la espiritualidad. Entonces me parece genial, es una maravilla. Me encanta. Bueno, yo me he leído el de neurociencia del cuerpo, que es muy bueno. Me parece de oro ese libro. Sí. Y he hecho algún curso con ella también. Y ella me encanta, porque es lo que tú dices, ¿no? Conecta lo que es la ciencia con esa espiritualidad y trabaja mucho. Hace no mucho hice el curso de corazón, respiración, cerebro. Sí. Brutal. Sí. Y ahora voy a hacer otro también que tengo ya fichadito, que es sobre estrés y cerebro. Me encanta. Sí, vale la pena. Lo pondremos en la descripción para que la gente también lo pueda adquirir. Perfecto. Junto con tus libros. Y nada más, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por la labor que hacéis y por invitarme. Sí, yo estoy segura de que la gente va a quedar encantada de escuchar este podcast. Gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!